Se escucha el bullicio de la gente y el sonido de los autos. La cámara se desplaza por las calles transitadas, mostrando la vida cotidiana de la ciudad. La cámara se acerca a una ventana de una pequeña habitación en un edificio antiguo. A través de la ventana vemos a un hombre de unos 18 años sentado en una cama. Se ve nervioso y preocupado jugando con sus manos. En la sofocante jungla de asfalto de Nueva York, en pleno verano, un joven se enfrenta a la justicia. Su destino pende de un hilo, atado a las decisiones de 12 hombres en una sala de deliberaciones. La cámara se aleja de la ventana y se dirige hacia un edificio imponente. Se trata del Palacio de Justicia. La cámara se acerca a la entrada y observa a los 12 miembros del jurado que, uno por uno, suben las escaleras con solemnidad. Jurado número 1, hombre mayor, serio y autoritario, con una mirada penetrante, exmilitar, retirado y con un fuerte sentido del deber. Jurado número 2, hombre de negocios, impaciente y arrogante, vestido con un traje elegante acostumbrado a tomar decisiones rápidas y tajantes. Jurado número 3, hombre tímido e inseguro, con la mirada esquiva, se siente incómodo en el ambiente y no se atreve a expresar su opinión. Jurado número 4, hombre calmado y reflexivo, de mirada serena y actitud conciliadora, arquitecto de profesión, con una mente analítica y meticulosa. Jurado número 5, hombre jovial y bromista. Con una sonrisa contagiosa busca distensionar el ambiente con humor, a veces sin éxito. Jurado número 6, hombre hostil y desconfiado, con una mirada penetrante y actitud crítica, parece tener prejuicios contra el acusado. Jurado número 7, hombre trabajador, sensato y honesto, con mirada noble y actitud responsable, carpintero de profesión, con un fuerte sentido de la justicia. Jurado número 8, hombre calmado y reflexivo, de mirada serena y actitud conciliadora. Jurado número 9, hombre de aspecto intelectual, frío y calculador, con mirada distante, abogado de profesión, habituado a analizar los casos con lógica implacable. Jurado número 10, hombre simple y de pocas palabras, con mirada inexpresiva, no parece muy interesado en el caso. Jurado número 11, hombre mayor, comprensivo y bondadoso, con mirada paternal, jubilado, con una amplia experiencia de vida. Jurado número 12, hombre joven, impulsivo y emocional, con mirada ansiosa, se deja llevar por sus expresiones y prejuicios. La cámara se detiene en el jurado número 8, el señor Fonda. Se le ve observando a los demás con atención, analizando sus reacciones y expresiones. 12 hombres, 12 personalidades, 12 perspectivas, entre ellos solo uno alberga la duda, una duda que podría cambiar el curso de la justicia. La sala es pequeña y calurosa, con una mesa rectangular en el centro y sillas alrededor. Los 12 miembros del jurado están sentados, algunos con las manos en la cabeza, otros murmurando entre sí. La tensión se palpa en el ambiente. El jurado número 1, señor Davis, como presidente del jurado, inicia la deliberación con voz firme. Bien, caballeros, es hora de que comencemos. El caso que tenemos entre manos es grave. Se acusa a este joven de un crimen atroz y nuestro deber es determinar si es culpable o inocente. Las pruebas presentadas en el juicio son contundentes. El acusado tenía un fuerte motivo para cometer el crimen. Discutió con la víctima la noche del asesinato y hay varios testigos que lo vieron huyendo de la escena del crimen. ¿Alguien desea agregar algo antes de que votemos? Se produce un silencio expectante. Algunos miembros del jurado murmuran entre sí, intercambiando miradas. El jurado número 8, el señor Fonda, levanta la mano con calma. Sí, señor Fonda, responde el jurado número 1. Me gustaría que reconsideremos las pruebas antes de tomar una decisión tan importante. Hay algunos detalles que me parecen inconsistentes.
a lo que el jurado número 2 responde: inconsistentes. Las pruebas son claras como el agua, el chico es culpable sin duda alguna. A lo que responde el jurado número 8: no estoy tan seguro, si me permiten me gustaría analizar algunos puntos con ustedes. El jurado número 8, señor Fonda, comienza a desgranar las pruebas con meticulosidad. El cuchillo encontrado en la escena del crimen no tiene las huellas dactilares del acusado. Los testigos no son confiables y sus historias no coinciden en varios detalles importantes. El joven no tenía un motivo claro para asesinar a su padre. Incluso su comportamiento posterior al crimen no coincide con el de un asesino culpable. A medida que el jurado número 8 expone sus argumentos, la actitud de los demás comienza a cambiar. Algunos te muestran receptivos a sus ideas, mientras que otros se resisten a aceptar la posibilidad de que el joven sea inocente. El jurado número 9, el señor Cobb, con su mente analítica comienza a analizar las pruebas con mayor profundidad. El jurado número 7, señor Marshall, con su sentido de la justicia se muestra abierto a escuchar todas las posibilidades. El jurado número 12, el señor Friedler, inicialmente impulsivo, comienza a dudar de su propia convicción. Las palabras del señor Fonda resuenan en la sala, sembrando la duda en la mente de los hombres. La justicia no es un camino fácil y la verdad a veces se esconde entre las sombras. Se produce un debate acalorado en la sala de deliberaciones. El jurado número 2 se aferra a la culpabilidad del joven acusando al jurado número 8 de defender lo indefendible. El jurado número 8, el señor Fonda, defiende su posición con argumentos sólidos y razonables, apelando a la lógica y al sentido común. El jurado número 9 analiza las pruebas con frialdad, buscando cualquier inconsistencia que pueda inclinar la balanza hacia la culpabilidad o la inocencia. El jurado número 7 se convierte en una voz clave en el debate, buscando la verdad y la justicia por encima de todo. Los demás miembros del jurado participan en la discusión, expresando sus opiniones y dudas. El jurado número 8 presenta una posible alternativa. El verdadero asesino podría ser el amante de la madre del joven. Se reconstruye la escena del crimen desde diferentes perspectivas, considerando esta nueva posibilidad. Las dudas crecen en la mente de los miembros del jurado. Las pruebas se desmoronan bajo el escrutinio implacable. La duda se abre paso en la mente de los hombres, sembrando la incertidumbre sobre la culpabilidad del joven. A medida que avanza el debate, los prejuicios y las experiencias personales de los miembros del jurado comienzan a salir a la luz. El jurado número 6 revela que tiene un fuerte resentimiento hacia los jóvenes, lo que nubla su juicio. El jurado número 10 confiesa que no le interesa el caso y solo quiere terminar lo antes posible. El jurado número 11 comparte una experiencia personal que le lleva a tener compasión por el joven. El jurado número 12 admite que se siente presionado por el resto del grupo a votar por la culpabilidad. El jurado número 8, el señor Fonda, apela a la responsabilidad individual de cada miembro del jurado. Se produce un momento de tensión y confrontación. El jurado número 2 se niega a cambiar su opinión y acusa al jurado número 8 de ser un sentimentalista. El jurado número 8 mantiene la calma y defiende la importancia de la duda razonable. Las emociones se intensifican en la sala, los prejuicios y las experiencias personales chocan entre sí, poniendo a prueba la capacidad de los hombres para discernir la verdad. La tensión aumenta a medida que se acerca el momento de la votación. Los miembros del jurado se van posicionando uno por uno. El suspense se apodera de la sala. El jurado número 1, el señor Davis, anuncia el resultado de la votación: 11 votos de culpabilidad y un voto de no culpabilidad. El jurado número 8, el señor Fonda, se mantiene firme en su convicción. Se produce un debate final sobre la importancia de la justicia y la responsabilidad individual. El destino del joven pende de un hilo.
La decisión final recae en los hombres de la sala, quienes tienen la responsabilidad de determinar si es culpable o inocente. El jurado número 2 se ve contrariado por la duda. El jurado número 7 pide reconsiderar el caso a la luz de las nuevas dudas. Se produce una nueva votación. El resultado final es un veredicto de no culpabilidad. El joven es liberado de la sala del tribunal. Los miembros del jurado se van con diferentes sentimientos, algunos con remordimiento, otros con satisfacción. El jurado número 8, el señor Fonda, sale del edificio del tribunal y respira profundamente. Se aleja por la calle, con la mirada serena y la conciencia tranquila. Los momentos jurídicamente relevantes en esta película los podemos encontrar cuando se examinan temas como la presunción de inocencia, la duda razonable, el debido proceso legal y la responsabilidad del jurado en la búsqueda de la verdad y la justicia. Hablemos un poco de estos. En el sistema legal, la presunción de inocencia es un principio fundamental que establece que toda persona acusada de un delito se considera inocente hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de una duda razonable. En la película, este principio se pone a prueba cuando el jurado inicialmente asume la culpabilidad del acusado basándose en la gravedad del crimen y en la aparente contundencia de las pruebas presentadas por la fiscalía. Sin embargo, a medida que avanza la deliberación, el jurado número 8 y otros miembros comienzan a cuestionar esta presunción, reconociendo la importancia de considerar todas las pruebas de manera imparcial antes de llegar a un veredicto. La duda razonable es un estándar legal que requiere que un jurado o juez esté seguro más allá de cualquier duda razonable de la culpabilidad del acusado antes de condenarlo. En la película, el jurado número 8 plantea varias dudas razonables sobre la evidencia presentada en el juicio, como la fiabilidad de los testimonios de los testigos, la posibilidad de manipulación de pruebas y la falta de un motivo claro para el crimen. Esta exploración de la duda razonable ilustra la importancia de no llegar a conclusiones precipitadas y de considerar todas las posibilidades antes de tomar una decisión que pueda afectar la vida de una persona. El debido proceso legal es un principio constitucional que garantiza que todas las personas tengan derecho a un juicio justo y equitativo, con el debido respeto a sus derechos legales y constitucionales. En la película se observa cómo el proceso judicial sigue varios aspectos del debido proceso, como el derecho a un juicio público, el derecho a ser juzgado por un jurado imparcial y el derecho a presentar pruebas y testimonios en defensa propia. Sin embargo, también se destacan las deficiencias en el debido proceso, como la falta de una investigación exhaustiva por parte de la defensa y la influencia de prejuicios personales en la deliberación del jurado. Los miembros del jurado tienen la responsabilidad crucial de determinar la verdad y la justicia en un caso, basándose en las pruebas y testimonios presentados en el juicio. En la película se muestra cómo esta responsabilidad pesa sobre los hombros de cada jurado, ya que deben examinar cuidadosamente la evidencia, cuestionar sus propias suposiciones y prejuicios y llegar a un veredicto que refleje la verdad objetiva del caso. El jurado número 8 ejemplifica esta responsabilidad al liderar el proceso de deliberación de manera objetiva y justa, priorizando la búsqueda de la verdad sobre cualquier otra consideración. Al explorar estos temas legales en la película 12 hombres en pugna, se destaca la importancia de los principios fundamentales de justicia, imparcialidad y responsabilidad en el sistema legal, así como los desafíos y dilemas éticos que enfrentan los miembros del jurado al cumplir su deber de garantizar un juicio justo para todos los acusados. 12 hombres, 12 historias, 12 decisiones. Un caso que pone a prueba la justicia y la capacidad del ser humano para discernir la verdad.
Se agradece a la audiencia por ver el video y se invita a comentar y compartir sus opiniones sobre la película y su análisis jurídico en la caja de comentarios.